La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Lamentablemente anoche ocurrió un accidente trágico. Estamos investigando el caso y llegaremos a una conclusión. Esa es nuestra política. Esto ha dicho esta tarde Netanyahu, accidente trágico, después de que el ejército israelí haya matado a al menos 45 personas en un campo de desplazados de Rafah, en una zona que era teóricamente segura porque Israel no había ordenado evacuarla. Asegura Netanyahu que no tenían intención de matar civiles y que algo salió trágicamente mal. Son las palabras del primer ministro israelí. Entre los muertos, según el Ministerio de Sanidad que controla Hamás, hay 23 niños y mujeres. La comunidad internacional, incluidos socios de Israel como Alemania o Francia, han reaccionado diciendo que están horrorizados porque además este ataque se produce días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Israel detener sus ataques en Rafah, que es exactamente lo contrario a lo que ha hecho, en una provocación al derecho internacional y a cualquiera que se atreva a intentar pararle los pies. Ahora mismo lo ampliamos, la otra noticia de la tarde está en París. Con estos aplausos han despedido a Nadal en Roland Garros, ha caído en primera ronda ante un colosal Zverev que lo ha derrotado en 3 sets. Ahora la pregunta es si será el último Roland Garros de Rafa o no. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Homenaje improvisado en la pista a Rafa Nadal tras esa derrota en 3 sets ante uno de los favoritos del torneo. Rafa tomó el micrófono tras la derrota y dijo esto. No sé si va a ser la última vez que vaya a estar aquí delante de ustedes. Honestamente no estoy seguro al 100%. Pero si es la última vez, lo he disfrutado. Es muy especial para mí sentir el amor de la gente como lo he sentido en este lugar que quiero tanto. Queda mucho para el siguiente Roland Garros, lo que sí ha confirmado es que quiere estar en los Juegos Olímpicos de París. Y hablaremos de la otra noticia deportiva del día, lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa, 29 futbolistas de los que descartará a 3, recordemos el día 15 debuta España en la Eurocopa ante Croacia. Y el calor va a más. Carbó, muy buenas. Buenas tardes. Si hasta ahora hemos tenido temperaturas propias del principio del verano, entre mañana y el viernes, el jueves en algunos puntos del país, ya tendremos temperaturas casi de canícula. Lo más significativo serán, como no, los valores que se alcanzarán en el Valle del Guadalquivir, especialmente el jueves, cuando ya nos acercaremos a los 40 de máxima, pero es que mañana superaremos con facilidad los 35 y máximas alrededor de los 30 en prácticamente todo el interior. Esta noche llegará a refrescar, pero muy poco. Ahora, hasta ahora tenemos algunas tormentas que afectan sobre todo al Pirineo más oriental, algunas en la Ibérica, pero todos estos chubascos irán desapareciendo las próximas horas y es que también en los próximos días, aparte de calor, va a hacer mucho sol. Empieza ahora 25. Estados Unidos pide a Israel que proteja a los civiles tras el devastador bombardeo sobre el campo de desplazados de Rafah. Es un ataque que provocó anoche un incendio que fue extendiéndose, calcinando las precarias construcciones en las que se han ido refugiando los palestinos, tiendas de campaña. La Casa Blanca dice eso, que Israel tiene que proteger a los civiles, aunque hemos perdido ya la cuenta de las veces que lo han pedido sin que haya surtido ningún efecto. Lo único que ha admitido hoy Netanyahu, lo que vamos a escuchar, es lo del trágico accidente, y dice que lo están investigando. Nicolás Castellano, buenas tardes. Buenas tardes, Imar. Sí, ante las presiones incluso de la Casa Blanca esta tarde, que insisten en exigir que proteja a los civiles, Netanyahu apenas ha soltado una mueca y una frase calificando, como dice, de trágico incidencia esa matanza de Rafah frente a la ola de condenas internacionales. Porque el resto de su discurso en el Parlamento durante toda la tarde ha sido el de siempre. Insisten que no se rendirán porque si no vencerá el asesinato y jamás lo repetirá otra vez. Y sería, dicen, una tremenda victoria al terrorismo, mostrando cero arrepentimiento por la masacre de esta noche en Rafah, que ha generado, como dices también, la indignación mundial contra uno de los ataques más sangrientos del ejército israelí en estos casi 8 meses de asedio sobre la franja. Solo 1,5 kilómetros de la nuestra estructura en el giro de pocos minutos. Desde allí de Rafah, Gaila Aguileta, una de las enfermeras de Médicos Sin Fronteras, dice que de inmediato le llevaron centenares de heridos y 28 cadáveres a sus instalaciones. Desde Naciones Unidas exigen a Israel que lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente del ataque, pasando por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que calificó de horrendo el bombardeo israelí de un campamento desplazado en Rafah, e incluso uno de los pocos aliados que le quedan a Netanyahu. Kein Gewinn für Israels Sicherheit ist, dass
Como es Alemania, también lo reprende. No hay ningún beneficio para la seguridad de Israel derivado de quemar a personas en tiendas de campaña, ha avisado esta mañana la ministra de Exteriores germana. También Francia, como decías, ha mostrado su rechazo por este ataque. Macron ha escrito en sus redes sociales que está indignado. Un ataque que eleva más de 36.000 los muertos, que hace saltar por los aires también las esperanzas de un alto el fuego. De hecho, Qatar está convencido que esta masacre va a dificultar las conversaciones de paz. Y lentamente las palabras de los países europeos se convierten en acciones diplomáticas. Los 27 han pedido esta tarde una reunión a Israel en el marco del Consejo de Asociación de la Unión con ese país. El Consejo de Asociación es el acuerdo comercial que España e Irlanda exigieron revisar hace unos meses. Y ahora los 27 le piden a Israel una reunión en el marco de ese acuerdo. Según Borrell, es una reunión para discutir la situación en Gaza y el respeto a los derechos humanos, pero una reunión en el marco del acuerdo comercial. Veremos qué sale de ahí. Y esto se ha anunciado un día antes de que España, Irlanda y Noruega reconozcan mañana al Estado palestino. Pablo Morán. Y en esta víspera, doble mensaje de Israel contra España. Uno en un tuit del ministro de Exteriores israelí contra Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y el resto del gobierno, a los que acusa de querer separar a España de Israel. Y el otro mensaje ha llegado a primera hora de la mañana a través de un comunicado oficial en el que se notifica a nuestra delegación diplomática la anunciada prohibición de realizar gestiones consulares a los palestinos de Cisjordania. Es una notificación en la que Israel amenaza textualmente con dañar a quienes les dañan a ellos. A todo esto, también a la convocatoria de los embajadores y a los vídeos de este fin de semana, promete dar respuesta el ministro Álvarez. Desde luego, en algún momento habrá que expresar esa opinión que tenemos de rechazo, que no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Y ese objetivo es el reconocimiento mañana del Estado palestino, un día histórico, según decía hoy el ministro, acompañado de sus homólogos de Irlanda y Noruega. Los tres han rechazado el último ataque de Israel en Rafah, han reclamado que se cumpla las órdenes de la Corte Internacional de Justicia y dentro, junto al resto de sus socios europeos, han acordado convocar al embajador israelí en virtud del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Ahora sí hay unanimidad, decía Josep Borrell, para recurrir a este acuerdo que España e Irlanda pidieron evaluar hace ahora 3 meses ante la ofensiva israelí sobre Gaza. Y ya ha terminado la visita oficial de Zelensky a España. Una visita que ha empezado así, con el himno de Ucrania sonando en el aeropuerto de Barajas, donde el rey Felipe VI ha recibido a Zelensky a pie de pista, es algo absolutamente inhabitual, y con este mensaje a Rusia. Que ponga fin a su guerra de agresión. Juntos, señor presidente, trabajaremos sin cesar para que la paz que tanto merece y necesita su pueblo se consiga cuanto antes, para que todos los ciudadanos ucranianos puedan vivir seguros, sin temores ni amenazas. Es nuestra aspiración y es nuestra convicción. España trabajará junto con Ucrania y sus socios internacionales para que Rusia responda por este y por todos los crímenes cometidos. Pero además de discursos, Zelensky se va de España con un acuerdo bilateral de seguridad firmado en el que España se compromete a dar armas a Ucrania por valor de más de 1.000 millones de euros de aquí a que acabe el año. El presidente ucraniano ha agradecido así al gobierno español su apoyo. España no ha sido débil cuando había que tomar decisiones muy importantes a nivel político, decisiones que han facilitado la convivencia de los pueblos y la seguridad en Europa. Estoy agradecido por vuestra ayuda de seguridad tan importante para Ucrania y especialmente por los sistemas de defensa antiaéreos y los misiles para ellos. Muchas gracias, Pedro, por ello. Esto ha dicho Zelensky en rueda de prensa conjunta con el presidente Sánchez en la Moncloa. Ucrania puede contar con España en su lucha por la paz, en la defensa de todos los valores y principios que nos unen, que son los valores de la Carta de Naciones Unidas: la libertad, la soberanía nacional, la integridad territorial, la democracia y esperemos que dentro de poco también un futuro compartido dentro de la Unión Europea. Vamos a analizar los detalles del acuerdo de seguridad que han firmado España y Ucrania. Javier Bañuelos. El acuerdo firmado incluye una aportación sin precedentes. España donará a Ucrania armamento por un valor de 1.000 millones de euros, aunque no se detalla qué engloba ese potente pack de material de guerra. El presidente Sánchez confirma que España seguirá donando los misiles antiaéreos Patriot que reclama Ucrania, pero no sus lanzadores. El presidente Volodymyr Zelensky lo que está solicitando a los aliados son las plataformas, los sistemas para lanzar esos misiles. Y efectivamente ahí es donde está trabajando con distintos países aliados para ver. El acuerdo de seguridad con Ucrania, que tendrá una vigencia de 10 años, garantiza que España contará con una fuerza con capacidad
para defender al pueblo ucraniano mediante la creación de arsenales estratégicos y en el caso de un futuro ataque armado a Ucrania, nuestro país, conforme a sus normas constitucionales, proporcionaría a Ucrania seguridad inmediata. Esa ayuda también incluye la colaboración con la industria de defensa nacional que fabricará munición para las tropas de Zelensky. Que todo ese armamento no acabe en manos del mercado negro es otro de los compromisos asumidos entre los dos países. El Ministerio del Interior, de hecho, va a donar material para luchar contra el tráfico de armas y de personas por un valor de 1,5 millones de euros. La reconstrucción de Ucrania es otro de los pilares de este acuerdo. España se garantiza la presencia de empresas españolas porque Ucrania la reconocerá como un socio preferente para levantar de nuevo su país. Pues con este acuerdo de seguridad firmado se va Zelensky de España, mientras aquí nos queda la pelea política a cuenta de este nuevo envío de armas a Ucrania. El socio de gobierno del PSOE, Sumar. Hoy lo que queremos instarle al Partido Socialista es a trasladar ese acuerdo al Congreso de los Diputados para que sean las Cortes Generales las que valoren con toda la información cuál es el alcance de ese acuerdo y que los distintos grupos parlamentarios puedan fijar su posición una vez se conozcan todos los detalles, porque evidentemente esto se ha hecho con total falta de transparencia, de forma totalmente opaca. Aunque Ernest Urtasun no ha dicho lo que votarían ellos Sumar en caso de que el asunto se llevara al Congreso, cosa que no va a pasar, ya lo ha explicado el presidente del Gobierno. Este es el 10º acuerdo que firman distintos países después de que el G7 manifestara la voluntad de acuerdos bilaterales, firmarse acuerdos bilaterales entre Ucrania y distintos países para garantizar su seguridad y su defensa. Es un memorándum de entendimiento, no es necesario pasarlo por el Congreso de los Diputados. No es un tratado internacional, es un memorándum de entendimiento. Alberto Núñez Feijóo sigue intentando explicar su distinción entre extrema derecha buena y extrema derecha mala. Los posfascistas de Fratelli d'Italia, liderados por Meloni, esos bien, porque son europeístas, es la clave, son europeístas. Hoy en Onda Cero, Feijóo ha llegado a hacer una distinción entre Meloni y la otra extrema derecha antieuropeísta, en la que Feijóo ubica a Vox, que, oye, son sus socios de gobierno en 5 comunidades autónomas. Nosotros no debemos pactar con la extrema derecha en Europa. Y lo que he dicho y lo que mantengo es que la señora Meloni está defendiendo el Estado de Derecho, ha firmado el pacto anti-inmigración, se declara pro-europea. La señora Meloni es pro-europeísta y por lo que vemos o escuchamos algunos dirigentes del partido de Abascal, no lo es. La señora Meloni es el gobierno de Italia y Vox aquí pues es la tercera fuerza parlamentaria de nuestro país. Es una diferencia sustancial. Pero claro, si Vox es la ultraderecha con la que no se puede pactar en Europa, ¿qué hace el PP pactando con ellos en España? ¿Por qué defiende usted que no se pacte con la extrema derecha en Europa cuando usted ya ha pactado con la extrema derecha en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León? Mire, yo creo que las cosas que estamos haciendo en las comunidades autónomas se pueden describir y se pueden concretar. Todo nuestro programa electoral lo estamos cumpliendo. Todos los presidentes en esas comunidades autónomas son del Partido Popular y nuestro programa electoral no tiene contradicciones sobre lo que nos presentamos a las elecciones. Cada uno cabalga sus contradicciones como buenamente puede. Marila Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, así es, y de hecho, Aymar, algunos presidentes autonómicos que gobiernan con Vox hoy en privado se han mostrado algo incómodos por el papel en el que les deja que Feijóo sitúe a Vox en el grupo de la extrema derecha antieuropeísta del que, sin embargo, saca Meloni. Y es que es un hecho que Feijóo, aunque tratando de cabalgar las contradicciones, ha pasado al choque con Abascal, cuyo partido, según las encuestas, va por lo menos a duplicar resultados en las elecciones europeas. Y no solo ha sido Feijóo quien ha cargado contra Vox, sino también Aznar. En su fundación FAES se ha publicado un durísimo editorial titulado La corrupción del conservadurismo, en el que se acusa a los de Abascal de boicotear la alternativa al sanchismo con su modelo populista. En este contexto, Díaz Ayuso hoy lanzaba un guiño a los votantes de Vox, mostrándose dispuesta a recibir a Milei cuando vuelva a España. Sí, la agenda y los dos podemos vernos, sí. Tiene una situación complicadísima y si se puede ayudar, puedo recibir a un mandatario para juntos buscar que nos une, que con Argentina es todo. La estrategia de los últimos días de Génova está desconcertando a algunos sectores del partido que creen que abrir la puerta a pactar en Europa con Meloni solo beneficia al PSOE y que la estrategia de atacar a los de Abascal solo beneficia a Vox. Hora 25. Aymar Bretos.
Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio a uno de los acosadores de extrema derecha que durante meses les hicieron la vida imposible a Pablo Iglesias e Irene Montero en sus casas. Es un hombre que estuvo yendo a la casa de ambos en Galapagar, les insultaba, incluso llegó a grabarlos subido a una roca cuando ellos estaban en el jardín con sus hijos. Bueno, pues incluso hoy, a su llegada al juzgado, un grupo de ultras se ha dedicado a insultar a Iglesias y Montero. Uno de ellos ha llegado a gritarle al ex vicepresidente del gobierno de España de forma muy violenta: a ti me gustaría encontrarte a solas, a ti. Vallecano de mierda, es lo que eres. Un miserable. Un vallecano de mierda. Miserable eres tú. Asqueroso. Tú eres un miserable. Asqueroso. Miserable eres tú. Asqueroso. Le ha llamado miserable, vallecano de mierda. Asquerosos, sois unos asquerosos. A ti me gustaría encontrarte a solas, a ti. A ti me gustaría encontrarte a solas, a ti. Irene Montero ha ido a contestarles. Que yo salgo sin problema, señora. No, que yo salgo sin problema, pero que sois unos acosadores fascistas. Sois unos acosadores fascistas. La policía allí presente no ha identificado siquiera a quienes han amenazado al exvicepresidente y a la exministra y actual candidata a las elecciones. Dentro del tribunal, ambos han contado la situación de angustia y miedo que vivieron durante los meses que duró el acoso. La Fiscalía pide 3 años de cárcel para este hombre. Radio Madrid, Alfonso Ojea. Durante 8 meses de 2020, las concentraciones frente al domicilio familiar fueron continuas, con insultos, con pantallas de sonido a todo volumen e incluso con grabaciones subidas a redes sociales en las que se veía a los padres jugando con sus hijos en el jardín. La Fiscalía solicita 3 años de cárcel. Irene Montero y Pablo Iglesias han exigido justicia. La guerra judicial, mediática, política contra Podemos siempre ha quedado en la impunidad. Nosotras lo que esperamos es que en este caso no quede en la impunidad y Miguel Frontera sea condenado. No es grave solamente porque acosaran durante meses y meses en su domicilio a 2 ministros de Podemos, sino por lo que representa para la democracia española. El acusado, Miguel Frontera, ha detallado su estrategia de defensa, una estrategia que la ha desarrollado en la sala los letrados de Abogados Cristianos. La persona que alentó una cacerolada contra el rey y que por eso los vecinos de Galapagar empezaron una cacerolada contra él, en fin, una persona que ha hecho todo eso, que estaríamos aquí 20 minutos mencionándolas, que se queje que unos vecinos de Galapagar y yo mismo fueran a tocarle con las cacerolas, es bastante sorprendente. La catarata de insultos ha regresado a las puertas del juzgado, nada más concluir la vista oral. Está publicando a esta hora la prensa italiana que el Papa Francisco ha cerrado la puerta de la Iglesia a los seminaristas homosexuales porque, según él, ya hay demasiado marica en los seminarios. Esto se lo dijo el Papa a los obispos italianos en una asamblea a puerta cerrada. Ya hay demasiado marica. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Buenas tardes, Aimar. En un encuentro a puertas cerradas, como has dicho, de Francisco con los obispos italianos en el Vaticano hace una semana, el Papa reiteró su negativa al acceso al seminario de candidatos abiertamente homosexuales. Aunque reiteró la necesidad de acoger a todos los aspirantes, se mostró muy rígido, reiterando su no a la condescendencia de la mayoría de los obispos. Y lo dijo a su manera, pensando en utilizar un tono coloquial, y afirmó que en los seminarios ya hay demasiados frociagine, un término despectivo equivalente a marica. Salvo esto último, nada nuevo en el Vaticano. Fue Benedicto XVI quien prohibió la entrada de homosexuales en los seminarios si no se curaban en 3 años, en agosto de 2005, poco después de su elección. Y este es el que dicen que es el abierto, el progre, Francisco. En Reino Unido, los conservadores británicos van camino de las rocas electorales y lo saben además. Síntoma de esa descomposición en la que está el partido Tory es que la dirección ha mandado un correo, según ha publicado el Times, ha mandado un correo a todos los diputados quejándose de que hay parlamentarios que no se están involucrando lo suficiente en los mítines y actos para las elecciones de julio, y en ese correo también reconocen que están preocupados porque la recaudación de fondos no les está yendo bien. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La revelación del documento ha puesto en evidencia las divisiones internas en el Partido Conservador y la falta de confianza en una posible remontada en las encuestas a poco más de un mes para las elecciones generales. En el archivo al que ha tenido acceso el diario The Times, la sede del partido critica a algunos diputados por negarse a participar en la campaña puerta a puerta y por coger vacaciones en un momento de máxima importancia para los conservadores, a los que las encuestas sitúan más de 20 puntos por detrás del Partido Laborista. El documento también destaca las dificultades para obtener
obtener fondos en algunas circunscripciones y acusa a miembros del gobierno de centrarse más en sus tareas ministeriales que en las labores de partido. La formación ha reconocido el error y ha pedido disculpas a los diputados aludidos en lo que está siendo un inicio de campaña turbulento para los Tories. Hora 25. Aimar Bretos. La directora de Igualdad y No Discriminación, alto cargo del Gobierno, ha criticado con dureza una sentencia de la Audiencia Provincial de León que rebaja la condena a un hombre que dejó 3 veces embarazada a una menor de edad, que en el momento de los hechos tenía entre 12 y 15 años. El hombre es 12 años mayor que ella, ambos gitanos, y los jueces atenúan la condena porque consideran que en la cultura gitana las uniones de pareja se producen a edades muy tempranas y dan por válido, por tanto, el consentimiento de la niña con 12 años. Fue la Fiscalía quien propuso ese atenuante y los jueces lo han aplicado. La directora de Igualdad califica la sentencia de vergonzosa. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Vergonzosa y una barbaridad así de contundente se muestra Beatriz Carrillo en la red social X. Dice que no se puede aludir a una supuesta costumbre inexistente para atenuar la pena. La Fiscalía ya rebajó en el juicio su petición de 37 años de prisión a 8 por un delito de agresión sexual continuado, más 9 meses por otro delito de violencia de género, condena que acaba de ratificar la Audiencia de León. La sentencia señala que si bien existe una importante diferencia de edad entre víctima y procesado, no se puede olvidar que en la cultura gitana los matrimonios se producen a edades muy tempranas. Añade que la víctima manifestó que sabía lo que eran las relaciones sexuales, sus consecuencias y que las consintió por su parte. El acusado admitió los hechos. La directora de Igualdad de Trato recuerda que la edad legal de consentimiento sexual en España está en los 16 años y que antes es imposible que una niña dé un consentimiento voluntario, consciente y maduro, y concluye que la ley no puede hacer excepciones con las niñas gitanas y ampararse en estos argumentos para reducir la pena a un violador. Es un disparate, dice Beatriz Carrillo, normalizar dejar embarazada 3 veces a una niña a partir de los 12 años. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Los niños pequeños empiezan a tener problemas para hacer la pinza con los dedos, unir el índice y el pulgar, por el abuso de las pantallas. Están acostumbrados a usar solo un dedo para jugar con la tablet, con el móvil, y cada vez tienen más problemas para hacer la pinza, que es un movimiento básico para luego aprender a escribir. Adela Molina. Las maestras se están encontrando con niños a los que les falta estimulación para conseguir un hito como es la pinza, unir el pulgar y el índice, un gesto fundamental para escribir bien después, y lo relacionan en parte con el exceso de pantallas. Gema Laína es profesora de 0 a 3 años en el Colegio Público La Gaviota en Torrejón, en Madrid. Cuanto más estimulados están, mejor hacen la pinza. Las pantallas sirven de niñera. Si yo no me dedico a interactuar con mi hijo, a ofrecerle pues que agarre, que coja, todo va incluido. Coincide María Salmerón, responsable de Salud Digital de la Asociación Española de Pediatría, que recuerda que el neurodesarrollo de los más pequeños se ve afectado por el uso de estos dispositivos electrónicos. El problema que tiene el uso de la pantalla es que desplaza los estímulos necesarios para el niño para su desarrollo. No solo tienen alteración de la pinza, sino tienen alteración de la psicomotricidad gruesa, también mayores dificultades en el aprendizaje del lenguaje. Incluso son más irritables porque crecen en entornos donde se utiliza mucho el teléfono. Por eso su recomendación es 0 pantallas antes de los 3 años. La mirada de Vidal Folk. Vecinos de Madrid, si habéis hecho obras ilegales en vuestra casa, no sufráis. Os ampara la máxima autoridad de la comunidad. Acaba de certificarse que ella y su novio escogieron el piso donde habitan y él lo compró con dinero negro cuando carecía de permiso para la rehabilitación. Y lo rehabilitaron. Y si ella y él pueden, vosotros también, claro, si aplicamos el principio de igualdad al que ahora se ha aficionado tanto. Y de paso, si tenéis una inspección fiscal y además habéis reconocido que cometisteis delito de falsedad y delito contra la hacienda pública, tampoco os inquietéis. El novio de la máxima autoridad también es un delincuente, o al menos eso jura, y sin embargo ella le protege. Dice que la culpa es de los inspectores que le hicieron una inspección salvaje. Tranquilos, por más que lo intentéis, vosotros no lograréis cometer tantos disparates. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.